Bendiciones, gente. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja. Pues les doy gracias a mi Dios Todopoderoso porque me permite estar nuevamente trayendo y compartiendo su palabra bendita y poderosa. Porque su palabra, gente, es para corregirnos, es para instruirnos, es para enseñarnos. La palabra de Dios es para que nosotros aprendamos sabiduría y conozcamos de su palabra bendita y poderosa, de esa palabra, gente, que nos edifica, de esa palabra que nos ayuda a crecer espiritualmente y que nos ayuda a educarnos, nos ayuda para que nosotros podamos tratar bien a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a todo aquel mundo, a todas aquellas personas que nos rodean. Mira, en esta hora quiero compartir contigo la palabra y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El tema de hoy se llama necio o fatuo y vamos a ver, ¿verdad?, lo que significa esa palabra, porque el Señor le dijo en Mateo capítulo 5 del 21 en adelante, la palabra de Dios nos enseña y nos dice: oísteis, escuchasteis que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? No matarás, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, porque es una realidad. Toda aquella persona que mata, toda aquella persona que hace daño, es culpable de juicio, es llevado, ¿verdad?, ante la corte. Y por lo tanto, gente, ¿verdad?, ahí pues el juez va a dictar una sentencia, si es culpable, si tiene que pagar por su culpa o va a quedar libre. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, gente. Y Jesús dijo, ¿verdad? Jesús dijo, porque muchas veces nosotros no entendemos la palabra, no la comprendemos hasta que Jesús, por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad?, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento y nos ilumina con su luz divina y poderosa. Entonces Él, gente, nos da a conocer el significado de la palabra. ¿Qué significa la palabra en sí? ¿Ves? No es como nosotros la queremos tomar, sino como debe de ser. Él nos enseña, ¿verdad? Por eso Él vino, para enseñarnos, porque el hombre, el ser humano, estaba equivocado. Estaba llevando la palabra por otro sendero. ¿Ves? No le entendía. Pero Jesús vino a enseñarnos de qué manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quería decir? ¿Ves? Y entonces dice, en el 22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. ¿Ves? Y dice, ¿verdad? Y dice, va a ser, dice, culpable de juicio el que se enoja con su hermano. ¿Por qué, gente? Porque cuando nos enojamos con nuestro hermano o con cualquier persona, la verdad es que no matamos, ¿verdad?, con garrote, no matamos con arma de fuego o con machete o con cuchillo, no matamos a la persona solamente, ¿verdad?, con esos materiales, sino que matamos a la persona con la palabra, porque la palabra, gente, es poderosa. La palabra tiene poder.
la palabra, si tú la usas para bien, pues entonces vas a ver el resultado y vas a ver lo bueno que es la palabra. Pero si tú la usas para mal, entonces la palabra vas a ver lo malo también, porque la palabra es como una semilla que la sembras y esa va a producir, ¿verdad? Va a crecer, y ya sea que crezca en un árbol bueno, que dé fruto bueno, o que crezca en un árbol que dé frutos malos, espinos, venenosos, y bueno, árboles que te queman, porque hay hojas que queman también, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña. El que le diga necio a su hermano, dice, ya es culpable de juicio. ¿Por qué? Porque necio, gente, ¿verdad?, significa, dice, es una persona que insiste en sus pensamientos, en sus errores, ¿verdad? Y se aferra a las ideas o posturas equivocadas. Se aferra a lo que esta persona dice nada más, ¿verdad? Entonces se apoya en sus propios pensamientos y en sus propias decisiones. Entonces dice, demostrando con ello, dice, esto demuestra que es una persona de poca inteligencia, que no es una persona inteligente, ¿verdad? Dice, una persona con poca cultura, ¿ves? Que no tiene cultura tampoco, ¿ves? Entonces dice, esto dice también, ¿verdad? Tiene otras palabras, ¿verdad? Y estas palabras dice, son personas incapaz de entender, incapaz de comprender, incapaz de hacer cosas buenas. Dice, es una persona tonto o tonta, ¿ves? Entonces, es una persona simple, que no vale la pena hablar con esa persona, porque no tiene nada edificativo, no tiene nada bueno que hablar. Es una persona, y entonces dice, es una persona torpe, ¿verdad? Es una persona terca, ¿ves? Y entonces dice, es un adoquín. O sea, ¿qué es el adoquín? Es esa piedra, ¿verdad? Que usan para ponerla en las calles, en las carreteras. Ese adoquín que es imposible meter un clavo, porque más bien el clavo se pone pando, porque es tan fuerte, tan duro, ¿verdad? Entonces dice, es un asno. ¿Se imagina usted decirle a una persona, es que sos un asno, sos un burro, sos una piedra que no entendés, que no comprendés? Entonces, esta es una persona negativa, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que también es una persona cretina. Una persona cretina porque no le importa hacer y deshacer. O sea, para él perdió el ego, no perdió ¿cómo se dice? O sea, no vale nada, ni él mismo se siente que vale, ¿ya? Y entonces dice, es una persona, dice, confundida, completamente confundida, ¿ves? Y entonces, ¿verdad? Y por eso tenemos que cuidar las palabras que vamos a hablar, lo que vamos a decir, gente, porque con tus palabras dice que vas a ser salvo y con tus palabras vas a ser condenado. Entonces nosotros tenemos de que la palabra que salga de nuestra boca sea palabra de edificación, sea palabra para salvar a otra persona, sea palabra que ayude a otra persona, ¿ves? Entonces no decirle, gente, porque estas palabras dice la palabra de Dios en Mateo
12:36 dice de que vamos a dar cuenta por toda palabra ociosa, por toda palabra corrompida, porque toda palabra que no edifica es palabra que no sirve, palabra de corrompición, corrompe la mente y destruye a la persona, la mata, ¿ves? Porque hay personas, gente, que cuando nosotros les decimos así, sos un burro, sos un animal, sos una bestia, bueno, para nada servís, vas a ser igualito a tu madre de vaga, vas a ser igualito a tu padre un borracho, vas a ser un botado, vas a ser. Entonces, eso se va sembrando aquí en la mente de la persona y entonces la persona se vuelve negativa. Y la persona dice, yo no sirvo para nada. Y entonces, y como yo no sirvo para nada, hay personas que se suicidan, hay personas que se quitan la vida. ¿Ves? Entonces, dice la palabra de Dios, cualquiera que le diga necio a su hermano o a su prójimo, dice, va a ser culpable de juicio, porque Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que nosotros digamos. Bendito y sea nuestro Señor, para que veas que la palabra de Dios es grande y es poderosa. Y dice la palabra de Dios, dice también, ¿verdad? Y cualquiera que le diga fatuo quedará, dice, expuesto al infierno de fuego. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Porque, mira, gente, la palabra fatua es peor que la palabra necia. ¿Ves? Porque escudriñando en el diccionario, investigando, dice de que fatuo es una persona engreída en su actitud o comportamiento o manera de hablar. ¿Ves? Entonces es una persona soberbia, es una persona altiva, es una persona de que a uno no le da gusto estar con esa persona. ¿Ves? Dice de que es un fuego, y además dice de que es un fenómeno. ¿Y qué es un fenómeno, gente? Un fenómeno es algo deformado, es algo que, por ejemplo, fenómeno, pues algo que está deforme, ¿verdad? Por ejemplo, hay animales que a veces nacen con 2 cabezas, animales que vienen deformados, entonces uno dice, ese es un fenómeno. También hay fenómenos de la naturaleza, ¿ves? Y entonces consiste en la inflamación de ciertos materiales, inflamación, ¿verdad? Por ejemplo, dice, es un fósforo, porque el fósforo lo tocas, lo pasas y se enciende, ¿ves? Entonces, dice, es un metano. ¿Y qué es metano? Bueno, el metano, ¿verdad? Son materias, un gas, ¿ves? Dice, principalmente, dice, ¿verdad? Dice que se eleva, dice, de las sustancias animales o vegetales, ¿ves? Y dice, en putrefacción y formas pequeñas de llamas, ¿ves? Entonces, dice, ¿verdad? De que es el fatuo es como una materia inflamable, ¿ves? Como la gasolina, como el fósforo. Dice que es algo que está en putrefacción, o sea, algo podrido. Es algo podrido, gente. Algo podrido, que ustedes saben de que cuando hay algo podrido, eso dice que tira gas, ¿verdad? Eso es como un veneno, ¿ves? Porque cuando vos sentís el olor a aquello te quema, te llega hasta la garganta y uno dice, uff, qué horrible, me llegó hasta acá, ¿ves? Entonces, muchas veces dice de que es un fuego que quema, como las
es algo podrido, así como por ejemplo esos fuegos que a uno le salen en la boca, esas ampollas en la boca, esos herpes que salen y te quema, esas cosas que aún queman, y esas heridas que si uno no las limpia, entonces eso se pudre y apesta. Eso significa fatuo, ¿ves? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, gente, ¿verdad? En lo que vamos a hablar, en las cosas que vamos a decir, porque el Señor dijo, ¿verdad? El que se enoje con su hermano y le diga necio y le diga fatuo, dice, es culpable de juicio. Y además, y otra de las cosas también, ¿verdad? De que dice, por tanto, dice, ¿verdad? Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, dice otra cosa, ¿verdad? Que el ofender a nuestros seres queridos, el ofender a nuestros hijos, el ofender al que está alrededor de nosotros, entonces esto ofende a Dios, ¿ves? Porque si no estamos bien con nuestro prójimo, no estamos bien con Dios. Porque el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no quieras para ti, no lo desees para tu prójimo, dice la palabra de Dios. Así es que para estar bien con Dios, tenemos que estar primeramente bien con nosotros y con nuestro prójimo. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando leemos la palabra, gente, y venimos a Jesús, y el Espíritu Santo nos enseña cuál es el significado de la palabra. Y nosotros muchas veces tenemos esa costumbre de decirle necio. Ya es algo por naturaleza, ya lo agarramos algo normal, decirle a alguien, pues, ay, qué molestas, no seas necio, sos un burro, es que no entendés, es que vas a ser igualito. Y comenzamos a comparar. Y entonces esto, ¿verdad? Son adjetivos calificativos. Entonces calificamos a las personas con esos adjetivos feos. Entonces lo que tenemos que hacer, gente, es, por ejemplo, dice la palabra de Dios, o sea, esto no quiere decir que no nos podemos enojar. Somos personas y nos vamos a enojar, pero dice la palabra, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos vamos a enojar, enojémonos, ¿verdad? Pero realmente que no lleguemos hasta la noche, hasta el día siguiente enojados y refunfuñando, y que yo le hubiera dicho esto, y que es que se merece esto, es que se merece. No, gente, debemos de bendecir en vez de maldecir. Entonces, todas esas maldiciones tenemos que cortarlas desde la raíz en el nombre poderoso de Jesús. Y decir, hasta aquí no más maldición para mis hijos, no más maldición para nadie, ni para mis vecinos. Si tú miras que tu vecino es muy enojado, entonces hay que decirle, Señor, bendice a mi vecino. Señor, yo hoy te quiero traer alabanzas, te alabo, Señor, por ese carácter de mi vecino. Yo te alabo, Señor, por todo lo que mi vecino me dijo, o por lo que mi hermano me dijo, o por lo que mi esposa me dijo, o por lo que mi esposo me dijo. Yo te alabo en el nombre poderoso de Jesús, porque esa persona es buena, Señor. Esa persona es buena, Padre. Esa persona es linda. Esa persona es bella. Esa persona es inteligente. Sacar palabras de vida
palabras que levanten a la persona, que levanten su persona, que tenga ánimo y decirle: hijo, tú eres inteligente, hija, tú puedes, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Ahora miremos a ver qué es lo que nos dice, ¿verdad? Miremos, dice la palabra, ¿verdad? En Proverbios 14:1 y también en 53:1 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. ¿Ves? Entonces, porque dice, ¿verdad? De que cuando la persona, dice el necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué dice el necio en su corazón, no hay Dios? Porque no quiere que nadie, que nadie lo corrija, que nadie le diga, ¿verdad? Lo que estás haciendo no es bien. ¿Ves? Y entonces dice la palabra de Dios de que esta persona, en Salmo 53:1 o Salmo 14:1, dice el necio, ¿verdad? No hay Dios, dice en su corazón. Entonces, esta persona, ¿qué sucede con esta persona? Se vuelve inmoral, se vuelve una persona, hace y deshace de su vida. Él hace todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque se vuelve soberbio, se vuelve altivo, y entonces dice: no hay nadie quien me corrija. ¿Qué si no hay Dios? ¿Quién me va a corregir Dios si me voy a morir? Y ahí quedé ya muerto, como si fuera animal, ¿verdad? Los animales son los que se mueren, ¿verdad? Y no tienen que darle cuenta a Dios. Pero nosotros, la palabra de Dios dice que sí, un día nos vamos a presentar delante de Dios y le vamos a dar cuenta por todo lo bueno y lo malo que hagamos. Ahora, dice Proverbios 19:1 y 3. Bueno, Santiago 3:6 también, ¿verdad? Nos enseña y nos dice de que la lengua, dice, ¿verdad? Es pequeña, pero la lengua, dice, enciende un fuego, gente. La lengua enciende un fuego. Así es que no permitamos, ¿verdad? No permitamos que este miembro que está en nuestra boca, ¿verdad? Encienda el fuego, ¿ya? Porque la verdad es que dice en Santiago 3:6, dice la palabra de Dios, 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama, ¿verdad? Dice: e inflama la rueda de la creación. Imagínense, por medio de la lengua, ¿verdad? Quema la creación, gente. ¿Por qué? Porque no meditamos, gente. Tenemos que meditar. Dice la palabra aquí mismo en Santiago 3:16. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Nuestro comportamiento, nuestras palabras que decimos, dice que no vienen de Dios, no descienden de lo alto, sino que son, dice, terrenal, animal, y son diabólicas, ¿ya? Así es que, gente, aprendamos, gente, ¿verdad? A tratar bien a nuestra familia, aprendamos a tratar bien a los que viven, ¿verdad?, en nuestros contornos, ¿ya? Porque miren, gente, ya para lo último, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña de que, dice de que es difícil vivir o trabajar, dice, ¿verdad?,
con alguien obstinado, poco flexible, con una persona que se mantiene enojada, que se mantiene hablando, maldiciendo, diciendo cosas perversas, refunfuñando. Es difícil trabajar con esas personas. Además, dice también, ¿verdad?, de que esto dice que causa dolor. Esto le causa dolor a la persona, le causa frustración. Es testarudo, enojado o enojada. Es una persona sola porque nadie quiere estar con esa persona. Esta persona también se llena de estrés físico y mental, ¿ves? Y entonces realmente dice de que son obsesiones brutales y agotadoras. Agotan a la persona y agotan al que está también con esta persona, ¿ves? Y entonces dice que también las actitudes, dice, de estas personas, dice, la vida es decisiva para construir tu destino. De esto depende tu estado anímico, ¿ves? Entonces, la vida, nuestro contorno, ¿verdad? Nuestro hogar, nuestra oficina, donde quiera que nos encontremos, gente, ¿verdad?, es decisivo para construirnos, para construir y para construirnos, ¿verdad? El estado anímico y el estado físico, ¿ves? Y el ambiente en que te desenvuelves, ¿ves? Porque, en lo anímico, ¿verdad?, una persona se va enfermando, se va llenando de estrés, se va llenando de soledad, se va muriendo poquito a poco. Así es que, gente, ¿verdad?, Dios me les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Tratemos, gente, de enmendar nuestro vocabulario, de llenarnos de palabras ricas en sabiduría, palabras buenas, como dice Filipenses 4:8, en esto pensar, en todo lo que es bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro. Y si hay virtud alguna, pues entonces dice, ¿verdad?, de que, de que las utilicemos, ¿ya? No dañemos a nuestra familia, no dañemos a nuestros amigos, amigas y a vuestros vecinos, porque entonces vamos a estar mal con Dios. Y le vamos a dar cuenta a Dios, ¿ves? Porque como le digo, mucha gente, ¿verdad?, se quita la vida cuando los tratamos mal, porque ellos mismos dicen, yo no sirvo. Y la verdad, gente, que estamos para construir, no para destruir. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Así es que, gente, compartan los mensajes, porque los mensajes es para que nos ayuden a todos en el nombre poderoso de Jesús. Y si hemos dicho palabras ociosas, pues pidámosle perdón a Dios y pidámosle perdón a aquella persona a quien hemos dañado, ¿ya? Porque así mismo, ¿verdad?, como dice el Señor, si vas a traer tu ofrenda, ya sea la alabanza, ya sea lo que vengas y traes a Dios una oración, sea lo que sea, primero tenés que estar bien con tu prójimo y contigo mismo para estar bien con Dios. Me despido, bendiciones, Dios me les bendiga, hasta el próximo mensaje, bendiciones.